Hola, soy Daniel Fernández Ávila, médico internista, reumatólogo y epidemiólogo clínico, y estamos en nuestro curso DITER, curso para el diagnóstico temprano de enfermedades reumáticas. En este nuevo módulo vamos a hablar acerca del tratamiento de la artritis reumatoide, una enfermedad muy importante porque es la enfermedad autoinmune de mayor frecuencia en nuestra población y con la cual nos vemos enfrentados día a día no solamente los reumatólogos, sino los médicos generales, los especialistas en medicina interna, medicina familiar, fisiatría y otras especialidades que ven pacientes con dolor articular y ven pacientes reumáticos. Muy importante recordar que el tratamiento de la artritis reumatoide tiene como medicamento de primera línea, como piedra angular del manejo, al metrotexato. Es definitivamente un medicamento que usamos con mucha experiencia, hace ya por lo menos 5 décadas. Es un medicamento que ha ganado una posición dominante dentro de las opciones terapéuticas, dado su alta efectividad, seguridad y definitivamente por la experiencia que hemos ganado con el uso de este tipo de terapia. Entonces, vamos a hablar puntualmente acerca del tratamiento de la artritis reumatoide. ¿Qué es importante? Recordar que el manejo debe instaurarse lo más temprano posible y por eso nuestro objetivo es el diagnóstico de artritis reumatoide temprana para poder instaurar de esta forma un tratamiento oportuno. El metrotexato es el medicamento más importante y es el inmunomodulador con el que tienen que empezar todos los pacientes con artritis reumatoide. Es de primera elección, teniendo en cuenta que por su mecanismo de acción puede llegar a tardar tiempo en empezar a actuar. Los glucocorticoides son muy importantes dado que nos permiten controlar al paciente en los primeros días después del inicio del tratamiento. Importante manejar dosis bajas a intermedias de corticoide, pero no manejar dosis altas, dado que no vamos a tener un efecto mayor en cuanto a inmunomodulación y sí vamos a tener tal vez efectos secundarios y mayor Cushing. También es clave recordar que el tratamiento debe ser liderado por el reumatólogo. Es el médico tratante por naturaleza de la artritis reumatoide y de la mayoría de enfermedades autoinmunes. Entonces, muy importante que si ustedes desde su especialidad, medicina interna, medicina familiar, fisiatría o medicina general, diagnostican un paciente con artritis reumatoide y deciden instaurar una terapia temprana, deben remitir al paciente para una confirmación diagnóstica, tal vez por el reumatólogo, y también muy importante para empezar el seguimiento y ver que el paciente realmente empieza a lograr las metas de tratamiento que se buscan en este tipo de pacientes. Entonces es importante recordar también que el manejo debe ser integral e interdisciplinario. No solamente el reumatólogo, necesitamos apoyo especial de los médicos especialistas en medicina física y rehabilitación, puesto que el paciente reumático necesita un abordaje que incluye también un proceso de rehabilitación integral. Asimismo, es importante el manejo conjunto con otras especialidades que pueden en su momento ser necesarias para controlar comorbilidades del paciente, síndrome metabólico, sobrepeso, problemas derivados de algunos de los medicamentos que podemos usar. Entonces siempre manejar este tema del manejo interdisciplinario. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas que tenemos para manejar artritis reumatoide? Tenemos en general cuatro grandes grupos. El primer grupo son los DMARD sintéticos convencionales, los antirreumáticos modificadores de la enfermedad, de ahí viene la sigla DMARD en inglés. Convencionales sintéticos. Aquí está pues de primero el metrotexato, está ordenado porque es el más importante, es el más efectivo y es con el que siempre empezamos el manejo. Tenemos además a leflunomida, sulfasalacina como medicamentos que también empleamos en terapia combinada inclusive, o cuando alguno de estos como metrotexato pueda fallar o generar toxicidad. Y los antimaláricos que aunque no tienen la mejor evidencia, especialmente en lo que es la progresión estructural, pues hacen parte, digamos, de los medicamentos que podríamos usar, pero realmente dentro de estos antirreumáticos químicos, por favor, centrémonos siempre alrededor del metrotexato como primera línea y tener en cuenta a leflunomida y sulfasalacina como opciones terapéuticas adicionales. Tenemos a las terapias biológicas con los biológicos que son los innovadores, donde están los anti-TNF, adalimumab, certolizumab,
golimumab e infliximab, esos 4 anticuerpos monoclonales contra el TNF, etanercept, una proteína de fusión contra el TNF, y también tenemos acá al inhibidor de coestimulación abatacept, al anti-CD20 rituximab y al anticuerpo dirigido contra el receptor de la interleuquina 6, tocilizumab. Entonces aquí tenemos las opciones terapéuticas del segundo grupo, que son los biológicos originales innovadores. Y aquí tenemos en la siguiente columna los biológicos biosimilares, que son los medicamentos que son similares a los biológicos innovadores. Lo que, digamos, la analogía para hacerme entender es como los medicamentos, en los medicamentos químicos hablamos de los originales y los medicamentos que son lo que pues, la gente llama copias, pero son lo que denominamos genéricos en los químicos. En los biológicos tenemos entonces los biosimilares, que en este caso para este momento en el tiempo tenemos, y en orden de aparición de aprobación, estuvo de primero el biosimilar, y hay ya varios medicamentos en diferentes países que lo han producido, el biosimilar de etanercept, los biosimilares de infliximab, de adalimumab y recientemente aprobados biosimilares para rituximab, que son los que disponemos actualmente en el mundo. Y en el último grupo tenemos entonces a los medicamentos DIMARD, antirreumáticos sintéticos, dirigidos con una diana específica o con un target dirigido. Aquí en estos DIMARD sintéticos dirigidos encontramos de primero a tofacitinib, que fue el primero en aparecer, luego baricitinib, luego está upadacitinib y hay otro desarrollo que es filgotinib que viene en camino. Es una nueva familia de medicamentos que son interesantes desde el punto de vista de su mecanismo de acción, como lo veremos más adelante. Pero entonces empecemos hablando del más importante, del protagonista en esta historia, y no solamente en artritis reumatoide. Este medicamento, el metrotexato, lo usamos en el contexto de otras enfermedades reumáticas de una forma muy importante. Este medicamento, como ven, tiene una historia importante. Desde 1951 se da el primer reporte del uso como tal de aminopterina por parte de Gopner. Es introducido en 1962 para tratar pacientes con artritis psoriásica. En 1986, Homestay publica una experiencia sobre 15 años de uso de este inmunomodulador. En 1988 es aprobado por la FDA y definitivamente, pues como vemos ahí, es la piedra angular del manejo de la artritis reumatoide. Metrotexato, su mecanismo de acción está dado en reumatología por la inhibición de la ICAR transformilasa, la cual inhibe la adenosinedeaminasa, causando un aumento en las concentraciones de adenosina intra y extracelular, y de esta forma genera una disminución en la producción de interleuquinas proinflamatorias. Como ven ustedes acá, su mecanismo de acción no es el que se busca normalmente en oncología, porque es un medicamento que se usa como antineoplásico, sino que lo usamos nosotros gracias a que por la inhibición de la ICAR transformilasa termina aumentando los niveles de adenosina, y de esa forma tenemos entonces una respuesta desde el punto de vista inmunológico inmunomoduladora. La presentación viene en tabletas por 2.5 miligramos. Hay otras presentaciones en otras partes del mundo. En Colombia tenemos de 2.5 miligramos y jeringas graduadas cada 2.5 miligramos, desde 7.5 hasta 30 miligramos para jeringa prellenada y aplicación directa, o en ampollas de 50 miligramos. La dosis usual pues varía desde 7.5 a 25 miligramos semana, pero realmente les sugiero iniciar con una dosis mínima de 15 miligramos semana. 7.5 es una dosis muy baja, o 10 miligramos son dosis muy baja, y vale la pena iniciar con 15 miligramos para probar tolerancia y para ver también una respuesta un poco más rápida en el tiempo. Importante que siempre damos ácido fólico, porque el ácido fólico disminuye los efectos folato dependientes, efectos adversos, entre los que encontramos especialmente efectos gastrointestinales, náusea, vómito, diarrea. Entonces, siempre que formulen metrotexato, deben formular una suplencia de ácido fólico. Se puede dar 1 miligramo diario, bien tabletas de 1 miligramo o tabletas de 5 miligramos para dar una vez a la semana, 2 días antes del uso del medicamento. Hay controversia en que hay personas y autores que dicen que es mejor no tomar el ácido fólico el día de la toma del metrotexato. Hay otros que dicen que no hay problema. Finalmente, pues el punto es que, teniendo en cuenta el mecanismo de acción, que no tiene que ver nada con el tema de los folatos, sino que tiene que ver es con la ICAR transformilasa, pues uno pensaría que realmente no habría problema en tomarlo de lunes a domingo, 1 miligramo diario, porque no interferiría como tal con su mecanismo de acción como antirreumático.
¿Qué efectos adversos tiene? Pues realmente son muy bajos comparado con otros antirreumáticos químicos. El efecto más común es gastrointestinal, la lesión pulmonar que se ha documentado por metrotexato y que clásicamente en los libros se ha notado es muy rara realmente, y porque con evidencia reciente se ha mostrado que los pacientes con artritis reumatoide que tienen enfermedad pulmonar intersticial, esta es secundaria no al metrotexato, sino al mismo proceso evolutivo de su enfermedad. Por esa razón, esto se ha reevaluado y se considera que es un medicamento inclusive que podemos continuar en el paciente que le encontremos un efecto inflamatorio con enfermedad pulmonar intersticial pulmonar secundario a artritis. Realmente en cuanto a interacciones, pues tener en cuenta el uso concomitante con salicilatos con sulfonamidas que podían disminuir su unión a la albúmina y aumentando la concentración de droga libre y por ello también posiblemente efectos adversos. Observaciones como lo comentaba ya previamente, siempre formular el ácido fólico, por favor no lo olviden. Como ya dijimos, pues tomado en una sola dosis 2 días antes o dividido. Y también una cosa importante es que el metrotexato el paciente lo puede tomar en una sola toma, en un solo día, o puede dividirlo el mismo día en la mañana y la tarde, o la tarde y la noche, o yo usualmente recomiendo que lo tomen en fin de semana, dividido en sábado y domingo. Por ejemplo, si tiene 15 miligramos, que tome 3 tabletas el 7.5 miligramos el sábado y 3 tabletas, es decir, 7.5 miligramos el domingo, dado que el paciente en fin de semana está en la casa, está más tranquilo y si de pronto hay algo de efecto adverso gastrointestinal, pues no lo va a tomar en el trabajo o en estudios o en lo que haga entre semana. Entonces, sugerencia para formularlo de esa forma. Importante recordar que es categoría X en el embarazo, es un medicamento que genera malformaciones, es teratogénico y pues debe suspenderse por lo menos 3 meses antes de planear una concepción. El segundo medicamento en este orden dentro de los antirreumáticos químicos es la flunamida. Fue un medicamento que se diseñó inicialmente para inhibir el rechazo de trasplantes desde finales de la década de los 70. En 1985 demuestra su efectividad moduladora inmunológica en animales con artritis reumatoide y es aprobado finalmente en 1998 por la FDA. La leflunomida tiene como mecanismo de acción, este medicamento es un derivado isoxaxólico, el cual es convertido a su metabolito activo. El metabolismo activo es el A77-1726, que es el que tiene el efecto realmente. Y de esta forma inhibe el metabolismo de las pirimidinas, inhibiendo la enzima de hidrolato deshidrogenasa. De esa forma tiene un efecto inmunomodulador. Vienen tabletas de 20 y de 100 miligramos. Normalmente damos una tableta de 20 miligramos al día. La dosis de carga que pues encuentra uno en literatura de dar 100 miligramos, o sea, 100 cada día por 3 días para llevar al paciente una dosis de 300 miligramos, pues realmente no se usa por la dificultad para controlar al paciente pronto en los siguientes días, que es lo ideal con pruebas de función hepática, por la posible toxicidad. Entonces lo que hacemos es dejar 20 miligramos al día y si queremos tener un efecto rápido, pues lo que hacemos es manejar al paciente con prednisolona o con un glucocorticoide en dosis bajas a intermedias para que el paciente rápido tenga una mejoría. Es importante recordar que el metabolito activo, el A77-1726, es detectable en el cuerpo meses e inclusive años después de que se ha suspendido el medicamento. Por esa razón, si una paciente, una mujer quiere quedar embarazada y está recibiendo metrotexato, pues una opción es quelar el medicamento usando colestiramina para quelarlo y de esa forma poder buscar el embarazo. Sulfasalacina es el tercer antirreumático químico, tiene una historia bien interesante. Sulfasalacina es sintetizado en 1939. En esa época, para antes de la mitad del siglo pasado, se pensaba que la artritis reumatoide tenía una etiología que tenía que ver con infección, es decir, que había un componente infeccioso real en la gente con artritis reumatoide y que además tenían un componente inflamatorio. Entonces, se sintetiza este medicamento, la doctora Nana Svartz en Suecia hace este análisis y crean un medicamento que tiene un componente derivado del ácido salicílico, es decir, para analgésico, y un componente sulfapiridina, es decir, antibiótico. Y de esa forma, pues nace el medicamento, se publica la primera experiencia por parte en Suecia de la doctora Nana Svartz y
su uso en ese momento entra en disminución, dado que coincide con la llegada paralela de los antiinflamatorios no esteroideos y también la crisolterapia, es decir, la terapia con oro, que tiene pues también que ver con este freno en el uso de sulfasalacina. Y en 1978 ya se retoma nuevamente la experiencia con sulfasalacina y se publican dos estudios por parte de McConkie. Con sulfasalacina, pues recordar que tiene los dos componentes, el componente sulfapiridina y el componente 5-ASA. Es este último componente el que tiene el efecto terapéutico en artritis reumatoide. Recordar que sulfasalacina, al igual que mesalacina, pues más mesalacina realmente, se usa en enfermedad intestinal inflamatoria, pero el componente activo allí es la sulfapiridina, no el 5-ASA. ¿Qué hace entonces con este componente 5-ASA? Incrementa los niveles extracelulares de adenosina, lo cual inhibe las células de la inmunidad y células que están relacionadas con la producción de proteínas inflamatorias, de citoquinas inflamatorias, como son el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 12, la interleuquina 6 y el interferón gamma. Importante también que aumenta los niveles de interleuquina 10. Recuerden que la interleuquina 10 es una interleuquina antiinflamatoria y por esa razón pues va a ser útil. Vienen tabletas por 500 miligramos, la dosis mínima son 500 miligramos cada 12 horas y subimos hasta una dosis máxima de 3 gramos al día, dividido en 3 dosis, es decir, 2 tabletas en la mañana, 2 tabletas a la tarde y 2 tabletas a la noche. 1 gramo cada 8 horas. Efectos adversos. Con este medicamento, anorexia, náuseas, vómitos, cefalea, puede haber oligospermia reversible, pero son efectos realmente que no son muy comunes y son en general leves. Se sugiere evitar su uso junto con azatioprina por la posibilidad de potenciar una toxicidad a nivel medular y recordar, muy importante, que es un medicamento por tener un componente sulfa que está contraindicado en pacientes con alergias a las sulfas. Gente que es alérgica al trimetoprim sulfamethoxazol, por ejemplo, no debería recibir este tipo de medicamento. Al igual, también pacientes con porfiria, por el problema que podían precipitar ataques agudos, pues está recomendado no usar sulfasalacina y tener precaución con los pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, dado que pueden causar hemólisis. Importante, sulfasalacina, a diferencia de los dos anteriores que acabo de comentarles, metrotexato y leflunomida, que son categoría X ambos, este medicamento sí está permitido para uso en mujeres embarazadas. Los antimaláricos pues son el otro grupo de medicamentos que son, para entender su mecanismo de acción, son bases débiles que se concentran dentro de vesículas intracitoplasmáticas ácidas, cambian el pH y por ser bases débiles, pues a generar ese efecto, van a interferir en la síntesis, procesamiento y degradación de proteínas. Ese efecto es llamado el efecto lisosomotrópico. Y eso lo hacemos, digamos que en aras de buscar una modulación inmunológica. Lastimosamente su evidencia en artritis reumatoide no es la mejor, especialmente en lo referente a la progresión estructural de la artritis, cosa que digamos que han demostrado todos los otros medicamentos, metrotexato, leflunomida. Claramente los medicamentos biológicos y los inhibidores de Janus quinasa han mostrado efectividad en disminuir la progresión estructural. Entonces acá se nos quedan un poco cortos. Sin embargo, pues en algunos casos pueden usarse, como son cloroquina e hidroxicloroquina, a una dosis que no debe superar los 2.3 miligramos por kilo día para cloroquina y los 5 miligramos kilo día para el caso de hidroxicloroquina. Entonces tener en cuenta esto y muy importante, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, pues recordar eventos adversos a nivel gastrointestinal, que son hasta un 12% de los pacientes pueden presentar inclusive pues diarrea, que es lo que más se ve con este medicamento. En 3%, como ven aquí, se pueden presentar efectos cutáneos como prurito, exantema, exacerbación de psoriasis e hiperpigmentación cutánea. Pueden causar hipoglicemia cuando se usan en conjunto con hipoglicemiantes, para tenerlo en cuenta, y pueden incrementar los niveles de digoxina y ciclosporina. Muy importante resaltar en el contexto de artritis si se va a usar este tipo de medicamento, que como les digo, la verdad no se usa mucho, se usa mucho más en el contexto del lupus eritematoso sistémico y del síndrome de Sjögren con compromiso articular inflamatorio, pero se sugiere que tengan una valoración con oftalmología por lo menos una vez cada año. Idealmente, pues si se pudiese semestral, no pasar de la dosis recomendada por kilo que vemos aquí en la pantalla. Y también recordar que es un medicamento de uso seguro en embarazo y lactancia.
Eso en cuanto a los antirreumáticos químicos. En cuanto a terapias biológicas, son el siguiente paso que damos en la escala terapéutica, como veremos al final de esta presentación en la guía del EULAR de tratamiento. Aquí vemos los medicamentos biológicos. Este es un dibujo que nos representa los diferentes pasos que puede haber en el proceso inflamatorio. Desde la presentación de antígeno, en la parte de arriba de la imagen vemos a la célula presentadora de antígeno que está activando a un linfocito T. Eso es la inmunidad innata y la adaptativa, pues haciendo como esa unión de activación. Vemos al linfocito T activándose y luego vemos acá el macrófago produciendo factor de necrosis tumoral, y acá vemos en la parte izquierda el linfocito B que está produciendo factor reumatoide y está generando toda la actividad de la célula B. Entonces, como vemos acá, tenemos para bloquear con terapias biológicas 4 mecanismos de acción que incluyen los anticuerpos contra el factor de necrosis tumoral. Tenemos 4 anticuerpos monoclonales y una proteína de fusión. Tenemos un anticuerpo disponible contra el receptor de la interleuquina 6, tenemos una terapia anti-CD20 y tenemos un inhibidor de coestimulación. Y vamos a ver pues cuáles son ellos. Entonces aquí tenemos en esta diapositiva tenemos esta tabla en la cual tenemos los anti-TNF, que son 5 medicamentos. Los 2 primeros son infliximab y adalimumab, que son anticuerpos monoclonales. Luego está etanercept, una proteína de fusión contra el TNF, y luego golimumab y certolizumab, también anticuerpos monoclonales. Este último certolizumab con la particularidad que es una molécula pegilada. Luego está rituximab, una terapia anti-CD20 que usamos también en vasculitis asociada a ANCA en reumatología, y la usan los hematólogos en el contexto del linfoma. Tenemos al tocilizumab como un anticuerpo dirigido contra el receptor el receptor de la IL-6, y tenemos el inhibidor de coestimulación, una proteína de fusión que es abatacept. Esos son los biológicos que tenemos disponibles. En esta parte de nuestro curso DITER de diagnóstico temprano de enfermedades reumáticas en Reumab Educación, importante recordar que nos interesa que ustedes conozcan estas terapias. Si bien son prescritas solamente por un reumatólogo, todos ustedes pueden de pronto en algún momento reformular un paciente que necesite un medicamento así como urgente, o pueden ver un paciente que viene recibiendo alguna de estas terapias y tiene alguna pregunta. Entonces es bueno tener una idea y conocer cuáles son esos biológicos. En orden de aparición, aquí tenemos desde 1998 que tenemos la primera terapia biológica aprobada para artritis reumatoide, que fue infliximab. Luego aparece ese mismo año, unos meses después, el etanercept. Luego viene adalimumab, 4 años después, en el 2002. Luego, 3 años después, llega abatacept, una proteína de fusión, inhibidor de coestimulación. Luego llega rituximab, anticuerpo anti-CD20, tocilizumab como anti-L6, golimumab y certolizumab, 2 anti-TNF. Esos son los que tenemos, digamos, en terapia biológica aprobados para artritis reumatoide. Ya de ese lado tenemos los inhibidores de Janus quinasa, una nueva familia con alta efectividad. Medicamentos químicos, no son biológicos, son químicos y son medicamentos orales. Recuerden que los biológicos, pues por ser terapias biológicas, ser proteínas de fusión o anticuerpos monoclonales, son parenterales, subcutáneos o intravenosos, mientras que los inhibidores de Janus quinasa son moléculas químicas que vienen en presentación para tomar, para tabletas. Tenemos al tofacitinib, que llegó en 2012, tenemos 6 años después a baricitinib, y ahora que ya llegó upadacitinib, y luego vendrá filgotinib como un nuevo inhibidor de Janus quinasa. En cuanto a los biológicos, entonces ustedes se preguntarán, pero esos nombres son como raros, como enredados. Aquí les quiero mostrar en esta tablita, vean cómo es de sencillo el tema. Al final está el tipo de molécula, es decir, con las últimas 3 letras o 2 letras podemos saber qué tipo de molécula es el medicamento biológico que tiene el paciente. Entonces, si termina en sept, es proteína de fusión. Si termina en mab, es anticuerpo monoclonal. Si termina en ra, es antagonista. Previo a esta palabra está el origen. Entonces, el origen, en el origen tenemos aquí en la tablita, en el origen tenemos de dónde fue obtenido el medicamento. Recuerden que son medicamentos biológicos. Entonces vienen, son humanos o son humanizados o son quimeras. Quimeras son fáciles de reconocer porque pues la nomenclatura es XY, y humano es U o humanizado ZU. Luego está la diana, y es contra qué va dirigido el medicamento. En este caso, contra qué fue dirigido y contra qué fue diseñado y ha logrado su primera aprobación. KIN si es una interleuquina, LI si es el sistema inmune,
Osu si es el hueso y Tu si es un tumor. Y las primeras letras son la variable que el dueño del medicamento, el laboratorio, pues coloca las que quiera para que rime, siempre digo yo, para que suene bonito. Entonces ahí tenemos unos ejemplos. Entonces ahí está, por ejemplo, Golimumab. Entonces sabemos que MAB es anticuerpo monoclonal, del inglés monoclonal antibody. Mu es de origen humano. LI, la diana está en el sistema inmune. Y Go, que es la variable. LI, la diana, es el factor de necrosis tumoral, es un anti-TNF. Infliximab, igual, MAB, monoclonal antibody, anticuerpo monoclonal. XC es una quimera. Li, la diana es el sistema inmune, al igual que el anterior es el TNF. E INF es la variable que pues, el dueño del medicamento le colocó. Rituximab, termina en MAB, es anticuerpo monoclonal. XI es una quimera. TU, porque fue diseñado en su primera indicación para tratar un tumor, para tratar el linfoma, por eso es TU. Y RI es la variable que le puso el dueño, por eso se llama rituximab. Y ustekinumab, igual MAB, anticuerpo monoclonal, U, origen humano. KIN, la diana es una interleuquina, que en este caso es ustekinumab, es la interleuquina 12 y 23. Y tenemos USTE, que es la variable. Y por ejemplo, podemos recordar a denosumab. Denosumab, MAB, anticuerpo monoclonal. U, humano. OSU, que es hueso, porque recuerden que denosumab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el RANG ligando. Y DEN, la variable que le dio el dueño del medicamento. Eso en cuanto a las terapias biológicas. Los inhibidores de Janus quinasa, que es bueno conocerlos, es una nueva familia de medicamentos, más pues ya no tan nueva, pero es lo más moderno que tenemos. Son medicamentos químicos, no son biológicos. Aquí vemos en esta imagen una citoquina en su receptor en la parte extracelular. En la parte intracelular del receptor vemos acá muy bien el componente, digamos, intracelular, que es un dímero. Allí están entonces, si lo vemos aquí arriba, allá arriba están entonces los puntos de unión, de anclaje del ATP, que se va a pegar ahí para que genere la energía, para que se empiecen a dar las fosforilaciones que van a llevar la información hacia el núcleo vía STAT. Entonces, eso es lo que sucede normalmente para que una citoquina active una célula y se genere una respuesta de transcripción de genes al interior de la célula, en el núcleo. Eso es lo que sucede normalmente. Y aquí lo vemos en este dibujo de esa retroalimentación positiva que hace una célula. La vemos aquí cerca a mi mano. Ahí está la célula. Esa célula entonces está produciendo más interleuquinas que van a ir a atacar o a generar una activación de otros grupos celulares y que pueden tener un efecto autocrino sobre la misma célula para generar una respuesta inflamatoria. ¿Cómo se comunican entonces esas células para poder llevar esa información al núcleo? Lo hacen con diferentes mecanismos de acción, diferentes vías de señalización. Entonces ahí tenemos la vía de Janus quinasa, que es la que nos interesa. Hay más vías de señalización, la de NF-kappa beta, la del fosfatidiltresinositol, la vía de MAP quinasa, en fin. Pero la que nos interesa es ver Janus quinasa, que es la vía de transmisión de información para artritis reumatoide. Entonces, ¿qué hacen los medicamentos inhibidores de JAK? En este caso, este ejemplo es con tofacitinib, que lo ven ahí arriba en la parte izquierda de la pantalla. Esta es la estructura química del medicamento. Esta estructura es muy similar a la del ATP. Entonces, tofacitinib entra e ingresa a la célula y a diferencia de los biológicos, que son extracelulares donde trabajan con las interleuquinas y los receptores, acá es dentro de la célula, en la parte interna del receptor, y allí se ubica en el punto de anclaje de unión del ATP, porque se simula el ATP, la molécula de tofacitinib, y de esa forma, específicamente en JAK3, inhibe de esa forma la señalización intracelular. Entonces, esto es lo que hacen los Janus quinasa. En este caso, tofacitinib es el que explica que se ubica en el punto de unión, que lo vemos acá, del ATP hacia el receptor intracelular. De esa forma inhibe y no permite que haya energía para que se den las fosforilaciones y todas las vías de señalización vía STAT. Entonces, importante ya con este contexto de cuáles son los medicamentos disponibles, seguramente para ustedes como especialistas o como médicos generales que están haciendo este curso de ITER en Reumab Educación, van a poder tener acceso a metrotexato, leflunomida, sulfasalazina como primeros manejos, y creo que eso está muy bien y que es importante que ustedes conozcan esos medicamentos y tengan la seguridad para usarlos. ¿Qué es clave como vemos en esta imagen? En la parte superior izquierda tenemos el paciente que tiene signos clínicos, que tiene sinovitis, que tiene inflamación, que tiene dolor articular inflamatorio. Entonces tenemos un contexto clínico.
Tenemos luego unos laboratorios, unos reactantes de fase aguda que están elevados, autoanticuerpos donde está el factor reumatoide, el anticuerpo anticitrulina. Podemos apoyarnos en imágenes, recordando que las radiografías pues, nos van a mostrar la verdad daño tardío, no temprano, así que la ultrasonografía es una buena idea. Lastimosamente es operador dependiente y depende mucho de quién la haga, pero es una opción que si tenemos cerca un reumatólogo o un radiólogo que tengan experiencia en musculoesquelético, definitivamente sería deseable que nos apoyen con si hay duda diagnóstica. Entonces, con ese contexto clínico y de laboratorio hacemos diagnóstico de artritis reumatoide y con ello tenemos un punto en el cual al diagnosticarlo tenemos que educar al paciente, tomar decisiones compartidas con él y empezar un tratamiento oportuno. Importante ese concepto de ventana de oportunidad. La ventana de oportunidad, que aquí la definen como alrededor de 4 meses, hay autores que hablan de 6 meses, se refiere a que si logramos inmunomodular al paciente, empezarle el metrotexato, que es la droga de elección, en este tiempo, le vamos a cambiar la vida y lo va a mejorar muchísimo. Entonces, es importante recordar que ahí está por eso de primero metrotexato, que sale en la imagen, metrotexato junto con prednisolona. ¿Por qué ambos? Porque pues ambos son los que van a generar la mejoría en el paciente. El metrotexato a largo plazo, porque va a tardar más o menos unas 12 semanas en actuar, y la prednisolona sí nos da efecto inmediato como glucocorticoide y de esa forma pues vamos a buscar que el paciente entre en remisión, que es lo ideal, en remisión medido por clinimetría, ya sea un DAS28, un SEDAI, un SDAI o un RAPID-3 si lo hacemos con desenlace reportado por paciente, y queremos que entre en remisión o que por lo menos quede en baja actividad, que es la otra meta terapéutica que tenemos con los pacientes. Y ya vamos mirando, y lo vamos a ver ahora con el algoritmo de Euler, cuáles son los pasos a seguir en estos pacientes. Entonces ya para ir cerrando, esta es la guía 2019 de la Liga Europea para el manejo de la artritis reumatoide y vamos a verla acá en detalle. Este es el panorama general de la guía. Tenemos 3 fases. Usualmente ustedes como médicos no reumatólogos van a estar muy activos, ojalá en la parte 1, en la fase 1, que es la parte superior. En la fase 2 también podrían tener cierta participación, igual nosotros también como reumatólogos. Y la fase 3 ya pues es una fase en la que como veremos es de recomendación para el reumatólogo. Entonces en la fase 1, ¿qué hacemos? El diagnóstico clínico de artritis. Si no hay contraindicación para metrotexato, que la verdad eso sucede en la mayoría de pacientes que no haya contraindicación, pues le empezamos el metrotexato. Le empezamos 15 miligramos semana con su suplencia de ácido fólico y lo combinamos con un ciclo de corticoide. Empezamos con prednisolona, dosis bajas e intermedias, que vamos a dar las primeras semanas de manejo. Si existiese alguna contraindicación o el paciente, más adelante lo veremos, que no tolere, pero si hay contraindicación de entrada, pues tendríamos que empezar con leflunomida o con sulfasalacina, como lo vemos de este lado del cuadro. Si con esto, ya sea que empezamos con metrotexato o con leflunomida, pero ojalá con metrotexato, más corticoide, evaluamos al paciente y a los 3 meses tenemos que ver mejoría, como vemos aquí en el rombo de la parte inferior, y a los 6 meses debemos que estar ya en el target, en el objetivo, que es remisión o baja actividad. Si es así, si lo logramos, entonces ya estamos acá en que el paciente está en remisión y baja actividad, disminuimos la dosis de los corticoides para continuar solamente con el metrotexato en forma ideal. Pero si no lo logramos como está abajo del rombo, pasamos a la fase 2. La fase 2, entonces, evaluamos entonces si hay factores de mal pronóstico. Recuerden que los factores de mal pronóstico incluyen el factor reumatoide o el anticuerpo anticitrulina positivo alto, actividad alta y persistente de la enfermedad, daño articular temprano y la falla a 2 o más antirreumáticos químicos. Entonces, como vemos acá en el algoritmo, entonces, si no están presentes esos factores de mal pronóstico, la idea sería, si venimos con metrotexato, sumarle un segundo medicamento, ya sea leflunomida o sulfasalacina. Y empezar a movernos entre ellos, siempre dando glucocorticoide, como dice acá, porque el paciente está en falla y no está mejorando. Y si eso no es así, si tenemos factor de mal pronóstico y anticipamos que no va a haber una buena respuesta, podemos añadir ya una terapia biológica o un inhibidor de Janus quinasa. Y nuevamente, el paso para ver si nos quedamos en esta fase o nos pasamos a la siguiente es que debemos ver una mejoría en el 3er mes y llevar al paciente a remisión o baja actividad hacia el 6º mes.
Si eso no se logra, vamos a empezar ya el paciente estará en terapia biológica, vamos a cambiar la terapia biológica, entre ellas, cambiando el mecanismo de acción de pronto, si estaba con anti-TNF, pues buscar un IL-6 o inhibidor de coestimulación. Ahí sí depende mucho de algunas particularidades del paciente que nosotros tenemos en cuenta para formularlo, evaluando temas de adherencia y ojalá algo de medicina personalizada. Y empezar a ver si con cuál medicamento entre las terapias biológicas o los inhibidores de JAK el paciente pues logra el objetivo de mejoría y de llegar a la remisión. Ya para ir cerrando, entonces recordar aspectos de monitorización del manejo. Aquí tenemos, esto tomado de las guías del Colegio Americano de Reumatología, de ICR. Si vemos ahí, están los 4 medicamentos antirreumáticos químicos. Está antimalárico, representado por hidroxicloroquina, está leflunomida, está metrotexato y sulfasalacina. Estos medicamentos, a excepción de hidroxicloroquina, todos requieren un seguimiento con estas pruebas que están resaltadas acá, que son las que vamos a ver aquí. El hemograma, las transaminasas, la creatinina. Son las pruebas que hay que hacerle a los pacientes. Entonces, tener en cuenta esto porque con la periodicidad que vemos acá, pues en los primeros 3 meses, idealmente cada 2 a 4 semanas. La verdad, en la vida real eso es difícil de lograr por oportunidad de citas, pero por lo menos al segundo mes controlar al paciente con esas pruebas en los que vienen con metrotexato, leflunomida o sulfasalacina. Y de esa forma ya cuando el paciente está estable y en seguimiento, le hacemos un seguimiento más o menos cada 12 semanas. En el embarazo, como un punto importante para tener en cuenta, recordar que si la paciente está planeando un embarazo, como dice en la parte de arriba del cuadro, y está en un estadio temprano de la enfermedad o está muy activa, es mejor que espere, que ajuste la terapia, ajustar las drogas para que se pueda embarazar. Digamos, si la paciente está activa, pues postergarlo para que no tengamos problemas con lo que está activa. Pero si la paciente no está activa, entonces lo que podemos hacer es ajustar la terapia, buscar medicamentos que sean permitidos en el embarazo, sulfasalacina, antimaláricos, corticoides, satioprina o ciclosporina, y recordar que los AINES se pueden usar, pero solamente hasta el segundo trimestre, el tercer trimestre no, por el posible cierre del ductus. Entonces nos manejaríamos en esa parte inferior izquierda del cuadro, en el cual serían las opciones terapéuticas a seguir en estos pacientes. Finalmente, en el perioperatorio, que es una pregunta que usualmente nos hacen a los reumatólogos, los anestesiólogos en valoraciones preanestésicas y otros médicos, es importante primero tener en cuenta que si la cirugía es de urgencia, hay que operarlo y eso no, un paciente que se parte, por ejemplo, una cadera o que tiene una tragedia así de un momento a otro, pues hombre, hay que operarlo y ya. Pero si no es urgente, podemos mirar entonces cómo está en cuanto al tema de uso de corticoides. Si el paciente sí está tomando glucocorticoides, entonces pues la idea es minimizarlos y tratar de diferirlo hasta bajar lo más posible la dosis de corticoide. Si no está tomando, hay que ver cuál DIMAR está tomando, qué antirreumático químico. Si el paciente está con DIMAR sintéticos, la idea es continuarlo. Metrotexato, leflunomida, sulfasalacina no se deben suspender antes de la cirugía ni hacer ningún ajuste de ese tipo. Si el paciente tiene un biológico, lo ideal es suspender el biológico por lo menos una dosis previa a la cirugía y si todo va bien, alrededor de 2 semanas después de la cirugía, reiniciar el biológico, o sea, suspenderle una dosis. Si es, por ejemplo, Etanercept, pues una semana antes, si es Adalimumab, 2 semanas antes, más o menos. Si es Golimumab o Certolizumab, pues 4 semanas antes, para que no se aplique la dosis previa a la cirugía. Entonces, para que tener en cuenta por ese lado del algoritmo, pues es lo que haríamos recomendado con las terapias biológicas. Y ya para finalizar, pues recordar que cada paciente es un mundo totalmente diferente. Cada persona se comporta diferente en la expresión de la autoinmunidad, en la respuesta a los tratamientos, en la expresión clínica y además en la expresión de perfiles serológicos y de laboratorio. Por esa razón es muy importante individualizar la terapia, analizar aspectos puntuales de cada persona, posibilidad de adherencia, de no adherencia, aspectos sociales que pueden estar correlacionados con desenlaces al final clínicos en los pacientes. Entonces, de esta forma, cerramos este módulo de artritis reumatoide en el cual hablamos sobre el tratamiento, aspectos que espero sean de utilidad para ustedes en este curso de ITER, de diagnóstico temprano de enfermedades reumáticas, que tenemos en nuestra aplicación Reumap, la aplicación número 1 en reumatología. Los invito para que me sigan en redes sociales. Soy Daniel Fernández, reumatólogo. Me encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter para que podamos estar en contacto y seguir
hablando y profundizando sobre este tema tan importante como lo es la artritis reumatoide y en general las enfermedades reumáticas. Un cordial saludo.